Paranol había vuelto, y mucho más fuerte y desatado que nunca, con lo cual comenzaría a utilizar todas sus alucinaciones y su espada de oscuridad contra Elwan. Elwan lograría esquivar la espada, pero las ilusiones es algo inevitable y comenzaría a recordar todo lo que pasó. Paranol es un enemigo muy difícil, un enemigo que le aterra apenas pensando en él. Desgraciado, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No sé vos, pero yo estoy acá. La verdadera pregunta es ¿dónde está tu cordura? ¡Ah, ¡cállate! Vamos, Elwan. Tanto tiempo y aún no te das cuenta de que esto es una ilusión. Dije que cierres la boca. Amy parecía que había atrapado a Paranol, pero cuando la ilusión se deshizo, se dio cuenta que era su propia madre. La había dejado muy lastimada. Le pediría perdón a su mamá y pues Marta le diría a su hijo de que pues no pasaba nada y que pues entendía su situación. Elwan, cansado, decide llevar a su mamá a un lugar seguro, mientras que su mamá se iría y entonces Elwan trataría de supuestamente llamar a la policía. Hijo, no, te venís conmigo. Mamá, voy a llamar a la policía y voy. Vos seguí. Pero hijo, te dije que vos sigas. Está bien, hijo. Paranol, ahora vas a ver. Amy estaba listo para la pelea, pero Paranol simplemente estaría emocionado. Así que nuevo traje, ¿eh? Me gusta, y mucho. ¡Ah, desgraciado! ¡Vas a ver! Vamos, sígueme por un momento. ¿Acaso no querés dar una vuelta? Paranol teletransportaría a Elwan a un lugar que serviría para pelear. Esto será perfecto. Los dos tendrían una pelea muy, pero muy intensa. Pero Emi poco a poco se iba poniendo más nervioso y también mucho, pero mucho más loco, llegando a tal punto en la cual ya prácticamente apenas empezaba la pelea y Paranol ya comenzaba a sangrar. Pero Paranol simplemente se estaba riendo. Elvan no entendía el porqué y seguía golpeándolo hasta que de nuevo era una ilusión, pero esta vez una ilusión más real, una ilusión física. Es tan divertido verte en ese estado. ¡Ah, desgraciado! Pagarás por todo lo que me hiciste. Ah, espera, ¿qué hice? Ah, sí, ya me acordé. Maté a tu novia, te volví loco, hice de todo con vos. ¿Qué más podría hacer? No entiendo por qué antes parecías que estabas más serio y centrado en acabar conmigo, pero ahora solo te haces el payaso. Bueno, esto es fácil. Verás, yo me dedicaba a derrotar a varios clones, acababa con todos ellos. Yo disfruto del sufrimiento ajeno, pero al darme cuenta de que los clones eran tan débiles y se rendían tan rápido, poco a poco esa parte dejó de ser divertida y solo se hizo aburrida. Tanto que llegó a tal punto que... Pero Elwan trataría de seguir atacándolo, pero las alucinaciones continuarían y no le haría nada a Paranol, y es entonces que seguiría con su historia. Pero, pues llegó al punto en la cual comenzó a aburrirme y cada vez que mataba a un clon pensaba que era uno más del montón.
uno que no valía la pena, uno que no tenía la fuerza de voluntad para darme una buena pelea. Yo quería divertirme peleando. Es entonces que te conocí. Me di cuenta que tu fuerza de voluntad era gigantesca y entonces comencé a hacerte sufrir. Lo que más me gusta, hacer daño psicológico. Pero, ¿por qué? ¿Por qué, hombre? ¿Por qué? Desgraciado, ¿por qué no me dejas en paz? Ya me tienes harto. Oh, veo que no escuchaste mucho. Es una pena, ya que era una muy buena historia. Pero bueno, simplemente sos mi juguete y me encanta verte sufrir. Te hago de todo para hacerte sufrir y sobre todo para cumplir mi verdadero objetivo. Sé que con tu fuerza de voluntad no podré matarte, pero ¿qué pasa si te vuelvo loco y te corrompo? Ahora que sé lo que vas a hacer en el futuro, me puse a pensar qué pasaría si esos niños están rodeados de un héroe corrompido, un héroe roto, un héroe que mata a los villanos. Me gustaría saber eso. Me gustaría saber qué es lo que te pasaría. Y es así, también por otro objetivo, comprobar de que cualquier persona puede romperse, cualquier persona puede volverse loca y cualquier persona puede perder el camino. Y quiero corromperte, quiero que pierdas el camino, porque quiero demostrar que hasta los héroes con la voluntad más inquebrantable pueden corromperse. Si es así, entonces, ¿por qué me lo decís ahora? Fácil. Te digo mi plan porque mi objetivo se cumplió. Ya estás perdiendo el camino. Solo falta un poco más y lo perderás completamente. ¡Ah! ¡Guarda silencio! ¿Qué? Perdón, no te escucho. ¿Qué dijiste? Dije que guardes silencio. Elwan habría perdido por completo el control del biotraje, descontrolándose a tal punto que mutaría en esta criatura, e incluso el logo del frente poco a poco se iba desordenando, se iba distorsionando, representando de que Elwan poco a poco va perdiendo el control. Esto era lo que buscaba, un héroe roto, un héroe corrupto. Veamos si eres bueno para jugar a las escondidas. Yo me escondo y vos tratás de atraparme. Ya veo. Al parecer no sos consciente y solo podés rugir y rugir. Bueno, veamos si sos bueno para las escondidas. Paranoul se teletransportaría directamente a su escondite, esperando a que Elwan lo encuentre. Y poco a poco iría escuchándolo. Iría escuchando sus rugidos, iría escuchando cada paso que Elwan daba. Escuchaba como lentamente un monstruo salvaje se acercaba. Es entonces que finalmente Elwan encontraría a Paranoid y comenzaría a darle una golpiza tremendamente destructora, una golpiza brutal, mientras que solamente rugía, rugía muy fuerte,
como si fueran gritos, gritos para desquitarse, gritos de ira, de venganza por todo lo que le ha hecho. Eso, corrómpete más. Quiero ver hasta qué punto llegas. Eso, sigue, sigue. Elwan simplemente se estaba enojando más y más, perdiendo cada vez más el control. Es entonces que soltaría un rugido muy fuerte y entonces agarraría a Paranol del cuello con la ayuda de sus tentáculos y comenzaría a estamparlo contra el piso una y otra vez. Paranol, por supuesto que no se quedaba atrás, seguía usando alucinaciones, pero él se contenía. Él quería saber cuánto tiempo Elwan podría seguir manteniendo la poca humanidad que le quedaba. Este tipo sí que es bueno. Por suerte, poco a poco me voy volviendo parte de este mundo, con lo cual tal vez llegue a tal punto que él pueda... Pero Elwan en ese momento lo interrumpiría en sus pensamientos, ya que de nuevo lo atacaría. Y entonces le comenzaría a dar un montón de golpes en el pecho, la panza, la cara, comenzaría a morderlo por los hombros y también comenzaría a rasguñarlo con sus garras. Elwan de verdad estaba enojado, o mejor dicho, el monstruo del biotraje, que poco a poco comenzaba a crecer más y más, hasta convertirse en una criatura completamente salvaje, una criatura que simplemente lo único que quería era deshacerse de Paranol. Este tipo sí que se hizo fuerte, me gusta. Pero Elwan ya estaba cansado. Le daría una y otra vez más golpes, hasta que en un punto utilizaría uno de sus tentáculos. Y entonces atravesaría a Paranol. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Todos pueden enloquecer. Paranor se terminaría desintegrando por completo, muriendo finalmente ante las manos de Elwan, que poco a poco comenzaría a volver a su forma original y entonces procesaría todo lo que hizo. Él no podía pensar. Lo único que hizo, o más bien lo único que podía hacer en todo ese momento, era observar, era ver todo lo que estaba pasando a través de los ojos del biotraje. Y es entonces que finalmente reacciona y se da cuenta. ¿Pero qué hice? ¿Pero qué hice? No, 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 no. Lo, lo acabo de matar. No, 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 ¿qué hice? Soy un monstruo. Esta cosa, esta cosa tomó el control. No, no. Él tenía razón. Todos pueden volverse locos. ¡Se lo logró! No, no, no. Tengo que, tengo que deshacerme de esto. Ahora. No. ¿Qué acabo de hacer? Elwan iría rápidamente a un lugar para poder sacarse el biotraje y dejarlo abandonado.
y entonces encontraría un edificio completamente abandonado, una mansión. Elwan llega y entonces trataría de sacarse el biotraje de una manera normal, como si fuera un traje normal. Pero al ver que la máscara no se salía, comenzaba a desesperarse más y más, hasta llegar a un punto en la cual trataría de arrancárselo, usando fuerzas y tratando de romper la máscara, pero era inútil. El biotraje prácticamente estaba pegado a él. Ya se había unido a él por completo. Elwan hacía sus mayores esfuerzos para poder sacarse a esta antigua creación robada de su padre de encima, pero era completamente inútil, hasta que en un punto finalmente lograría algo, ya que al parecer lograría sacarse una parte de acá del brazo. Es así que entonces Elwan, al lograr sacarse esta parte, el biotraje poco a poco comenzaría a reaccionar de una manera más agresiva y violenta. Se estaba desatando cada vez más y más y se estaba descontrolando, pero Elwan no se rendiría tan fácilmente, con lo cual seguiría, lograría sacarse otra parte del biotraje. Y así, poco a poco se seguiría librando. Esta lucha era prácticamente bastante difícil, ya que ambos contrincantes, Elwan y el biotraje, poco a poco se iban descontrolando cada vez más y más y más, hasta llegar a tal punto que el biotraje sacaría unos tentáculos de la espalda de Elwan y lo pegaría a una pared. Y es entonces que Elwan poco a poco comenzaría a ser encerrado por el biotraje hasta quedarse adentro de un capullo. Elwan despierta, pero en un lugar oscuro, lleno de tentáculos, un lugar que parecía estar hecho del biotraje. Y es entonces que lo vería. Emergería del suelo. Se vería a él mismo, pero con el traje del biotraje. Vos arruinaste todo. Arruinaste mi vida. El biotraje no responde, ya que recordemos que no tiene conciencia. Elwan, ya harto de ser una persona terrible, se pondría su traje clásico y entonces comenzaría a pelear. La pelea sería bastante agresiva y violenta, ya que los dos tenían grandes habilidades, pero el biotraje resultaría ser más poderoso que Elwan, ya que contenía todas sus habilidades. Pero Elwan, o también conocido como Emi, seguiría peleando contra el biotraje. La pelea se iría poniendo cada vez más fuera de control, a tal punto que literalmente la mente de Amy poco a poco se iba desestabilizando, con recuerdos falsos de su vida, como los recuerdos de Amy, por ejemplo, del Amy original, sus sueños distorsionados que soñaba con personas que conocería en el futuro, e incluso con eventos que lo marcaron de por vida, como la muerte de su padre, que su hermano se volvió villano, que su novio murió, y en fin, todo tipo de cosas que le fueron pasando en su vida personal, llegando a tal punto que Elwan poco a poco comenzaría a volverse loco, y el biotraje poco a poco parecía que tomaba la ventaja, y que parecía que poco a poco este estaba tomando cada vez más control de la mente de Emmy. Sin embargo, este se levantaría y seguiría golpeando al biotraje. No, no me voy a dar por vencido, y mucho menos por una versión malvada de mí mismo. Esto se acaba acá y ahora.
Pero el biotraje comenzaría a descontrolarse y pues poco a poco iría evolucionando. Sin embargo, a Amy no le importaba esto. Él quería ganar de una vez por todas. No permitiría que un simple traje tomara el control de su vida. La pelea se iría haciendo cada vez más reñida y por ende más peligrosa, y el biotraje hacía todo lo posible para que Elvan perdiera, como invocar cosas malas en su mente, el recuerdo reciente de haber matado a Paranol y mucho más. Elvan se iría cansando cada vez más de todo lo que ha estado pasando. Él sentía que no daba más física y mentalmente, pero no se rendiría. La pelea poco a poco seguía continuando, hasta que el biotraje volvería a cambiar. Pero esta vez sí era una pelea mucho más seria, pero en serio, mucho más seria, llegando a tal punto que literalmente el biotraje comenzó a hacerle lo mismo que Paranol, dejando a Elwan prácticamente destrozado. Elwan ya no podía más, estaba cansado, estaba malherido, pero aún así no se quería rendir. No quería arruinar su vida y mucho menos la vida de un legado que él nunca quiso. Él seguiría peleando con el biotraje, pero poco a poco se iba rindiendo cada vez más. Ya no puedo más. Esto es demasiado para mí, pero tengo que seguir peleando hasta mis últimos esfuerzos. Pero Elwan ya no podía más. Su cuerpo estaba cada vez más débil. Él ya no podía más. Él estaba cansado. Él quería rendirse, pero él sabe que no podría, ya que de lo contrario muchas vidas estarían en riesgo por culpa del biotraje. Elwan ya no podía más. Estaba a punto de soltar la mano, abandonar todo y simplemente perder, hasta que en un punto alguien conocido aparecería. Y ese alguien sería nada más ni nada menos que su padre. ¿Qué? ¿Pa ¿Papá? Hola, hijo. Hace tiempo que no te veía. ¿Qué? ¿Cómo? No, no estoy vivo. Solo soy una memoria tuya. Pero escúchame, esa creación mía, destruíla. Ya. ¿Qué? ¿Pero cómo, papá? ¿Cómo es que esa cosa me corrompe? Bueno, al parecer, según un compañero de trabajo que es un zorro antropomórfico, me contó de que una copia del biotraje se descontroló, así que pensé de que era de esos que tenían una función para aprender, y justo ese día pues estaba molesto, así que parece ser que aprendió el concepto de la ira. Lastimosamente no podía hacer nada, ya que ya no era mía la empresa. Ok, papá, pero ¿cómo puedo derrotarlo? Fácil, hijo. Usa tu fuerza de voluntad. ¿Qué? Papá, pero no puedo. Él es muy fuerte. Hijo, literalmente has derrotado enemigos muy poderosos y me estás diciendo que no vas a poder con un simple traje. Eres más que esto. Quiero que me demuestres lo verdaderamente fuerte que eres. Quiero sentirme orgulloso una vez más de vos. Sí, papá, te prometo que lo derrotaré. Ve por ellos, hijo. Su papá se desvanecería y el biotraje aún seguía descontrolado, y Elwan poco a poco comenzaba a curarse de sus heridas, debido a que poco a poco iba obteniendo esa fuerza. Su fuerza de voluntad poco a poco se iba activando gracias a las palabras de su padre, y es entonces que finalmente
Elwan, ya completamente recuperado, iría rápidamente por el biotraje, que de nuevo mutaría. Pero a Elwan no se le haría ningún problema, ya que esta es su mente y acá son sus reglas. El biotraje poco a poco perdería cada vez más el control, llegando a tal punto que tuvo que utilizar su forma más descontrolada y más fuerte para poder vencer a Elwan. Sin embargo, no lograría nada y simplemente el biotraje es destruido. El capullo se rompe y Elwan se libera. Finalmente, el biotraje había desaparecido, se había evaporado de su cuerpo, y ahora Elwan era completamente libre, pero sentiría un montón de culpa debido a que asesinó a Paranol. Pero igualmente, ahora podía estar en paz, ¿o no? Pues no, ya que el biotraje, al quedarse tanto tiempo dentro de Elwan, provocó de que una pequeña parte de él se quedara, esperando pacientemente para volver a despertar. Escena postcréditos. Ricardo poco a poco iría viendo algunos papeles que tenía ahí, sobre algunos proyectos que tenía y también sugerencias del trabajo. Una de ellas era básicamente acabar con Elwan, pero no le daría importancia y entonces comenzaría a hablar solo. Solo espero que no me descubra y no se dé cuenta. Solo espero que no sepa para quién estoy trabajando. Segunda escena postcréditos. Elwan estaría en su habitación, pensando y reflexionando sobre todo lo que había pasado. Es entonces que decide ir a bajar a la cocina para comer algo y así distraerse un poco. Bueno, veré qué puedo comer. ¡Ah! ¿Quién sos vos? ¿Y qué haces en mi casa? Hola, mi nombre es María y te tengo que decir algo muy importante, Elwan. ¿Cómo me conoces? No hay tiempo para eso. Te tengo que avisar algo importante. Bueno, ¿y qué es? El fin se acerca.